Ya estamos entonces en vivo con un nuevo programa del Museo de la Memoria. Vamos a ir compartiendo este nuevo espacio que hacemos desde el Museo de la Memoria. Tenemos todos los problemas que son transmitir en vivo. Mi nombre es Paula Sánchez y este es Corresponsales de los Derechos Humanos, que vamos a comenzar hoy, todos los días martes, y vamos a continuar todas las próximas semanas, y así también el museo está transmitiendo en general todos los días a las 12 del día. Este programa queremos generar una conversación con personas que nos abren las ventanas para conocer otras realidades. Contarles primero que Conectados con la Memoria.cl, esta página nueva que tenemos, que está compartiendo muchos contenidos virtuales, partió en este tiempo de cuarentena y nos ha permitido conectarnos como museo con nuestras audiencias. Aquí estamos todos y todas trabajando para generar contenidos que les permita estar conectados con la cultura, la educación y el mundo de los derechos humanos. Tras estos programas, es importante decir, están todos los equipos del Museo de la Memoria. Está colecciones, investigación, todos los centros de documentación, los profesionales de la educación y la cultura, y la mediación y tecnologías. Y por supuesto las comunicaciones que hoy me toca liderar. Sabemos que no estamos en un momento fácil, incluso ayer ya vimos que está la gente con poca paciencia, está empezando a salir a las calles, es un tiempo muy duro, pero nuestra misión como museo es realizar estos puentes entre ustedes y la cultura de los derechos humanos. Les recordamos que estamos en vivo, las personas pueden hacernos preguntas, y vamos a empezar este espacio, como lo hemos hecho todos los martes a las 12, con la información en torno a la memoria, los derechos humanos y otros espacios culturales, porque queremos conectarnos con todos ustedes. Estas personas que van a venir al programa vienen de las comunas, de las regiones y del mundo entero para contarnos un poco cuál es la realidad que está sucediendo en otros lugares y así poder irnos conectando en red con más personas. Hoy estamos con Gunther Alexander, él es brasileño, editor de Agencia Presenza de 4B, también corresponsal de TVT, de la Televisión de los Trabajadores, y comentarista de la cadena RT Español. Él dice que trabaja día y noche por un mundo más humano, sin guerras y sin fronteras. ¿Es así, Gunther? Bienvenido a este programa. Gracias, Paula. Así es. Vamos trabajando día y noche. Bienvenido a este programa en vivo que a veces tiene sus vicisitudes. Ahí a ver si Carlos se puede ahí apagar de la cámara. No sé si está saliendo, pero podría, no sé si estamos saliendo los dos, pero estamos bien. Bueno, de presentarte también, Gunther, tú eres filósofo, también humanista, activista, graduado en comunicación audiovisual, posgraduado en filosofía política de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, y el 2011 estuviste en España y Grecia y Egipto para estudiar las manifestaciones. ¿Siempre has estado interesado en esto de estudiar todo lo que sucede con las manifestaciones en el mundo entero? Por supuesto. Hay que escuchar a la gente. Sí, siempre me ha llamado la atención la gente que sobre todas las condiciones desfavorables trata de cambiar el mundo. Siempre he tratado de seguir. Y estuviste aquí, llegaste a Chile, parece que no estaban bien las cosas en Brasil, llegaste con tu familia, como nos contabas antes.
un poco también estabas como muy impresionado de que en Chile no sucedían muchas cosas, hasta que vino el 18 de octubre del año pasado, donde comenzó una de las mayores manifestaciones dentro de, de la ciudadanía chilena. ¿Cómo has visto este Chile nuevo en el fondo? Me ha llamado mucha atención las manifestaciones. Conozco Chile de larga fecha, digamos, y realmente se ve algo nuevo en el aire, ¿no? La gente quiere un cambio más estructural, por así decirlo, ¿no? No quiere solo reivindicaciones puntuales. También está el tema que acá creo que hay más memoria, ¿no? Hay algunos trabajos, como el mismo del museo, que deja más cercano lo que ha sucedido. En Brasil, por ejemplo, se ha olvidado. Entonces, ese trabajo de crear conciencia de los derechos humanos, de crear conciencia también de la no violencia y de la no discriminación, creo que va trayendo cola, digamos, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Y Y eso nada, un poco explicar también que en Brasil también hubo una ley de punto final, finalmente una ley de amnistía, que cuando terminó la dictadura finalmente hizo, al parecer, olvidar a toda la gente del proceso dictatorial. en ¿Cómo lo... Brasil, por ejemplo, nunca hubo la Comisión de la Verdad. La Dilma trató de hacerlo. El primero torturador que dio su testimonio, a la semana del testimonio apareció asesinado. Entonces ahí hay un tema donde muchos familiares de los dictadores de ayer ahora están en el gobierno. Entonces había que hacer un trabajo de memoria muy importante en Brasil también. Bueno, les recordamos que estamos conversando con Gunther Alexander, él es brasileño, editor de la agencia Presencia en Portugués y productor de un canal independiente que se llama 4V. ¿Cómo has despachado estas noticias que están sucediendo en Chile hacia Brasil? ¿Cómo vieron estas manifestaciones en Brasil? ¿Cómo la recibieron la gente? Desde Brasil se tornó una suerte de referencia de cómo resistir al fascismo y cómo resistir a la violencia y la discriminación de los sectores más regresivos, ¿no? Que quieren volver no a los años 60, sino que a 1560, digamos, ¿no? Hay gente eh, que ve, ¿no? La gente de derechos humanos, por ejemplo, los activistas sociales, las mujeres, los movimientos estudiantiles, todos esos miran Chile con mucho afecto porque es como un aire de respiro en medio a tanta opresión, ¿no? Entonces se torna una referencia de una vía posible. Por supuesto, la gente en Brasil en ese momento no ha logrado, ¿no? Pero preguntaba muchísimo, la gente quería saber mucho de lo que sucedía en Chile para ver cómo podría algunos aspectos reproducir en sus países, ¿no? Y no solo Brasil, ¿eh? Pero también en Brasil ha sido muy fuerte eso. Perfecto. ¿Cómo estaba Brasil antes del coronavirus? Si nos puedes hacer como un resumen, como esto de, estamos en este programa de corresponsales de los derechos humanos, Claro, ¿cómo estaba en torno a ese tema y también un poco como la crisis política que estaba sucediendo pre-coronavirus? claro. En Brasil ya venía de un cierre político, ¿no? Había una elección ganada por Bolsonaro, ganada sob condiciones por lo mínimo polémicas, ¿no? Para no decir bajo una gran fraude, ¿no? Manifiesta. Metieron, por ejemplo, un expresidente en la cárcel para que no pudiera salir candidato, que ha sido Lula. Han perseguido a todos que hacían campaña, han asesinado, han hecho N barbaridades que me da vergüenza decirlo, pero que tenemos mucho reportaje de eso. Y la verdad es que
creo que la gente estaba harta. La gente ya estaba como clamando a los cielos por alguna suerte de cambio, ¿no? Y bueno, el contexto era de falta de futuro, yo encuentro. La gente estaba como eh, sin mucha perspectiva de cambio, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, con lo de la pandemia, lo que más se discute en Brasil es de lo del impeachment, ¿no? Incluso en sectores más conservadores. O sea, así que, Pero Gunther, lo que no se entiende muy bien es que igual en Brasil hay mucha apoyo a Jair Bolsonaro, al presidente. Se dice también que hay una sensación de que como Jair viene del mundo de los militares, sería una persona que podría, por ejemplo, luchar contra la corrupción, poner cierto orden. Tienen menos miedo tal vez tienen menos memoria a lo que han hecho los militares en Brasil. claro, la verdad es que algunos mitos se están cayendo por tierra, ¿no? Por ejemplo, el gran símbolo de la lucha contra la corrupción, que es una mentira porque era una lucha muy selectiva, ¿no? Solo apuntaba a los partidos opositores a ellos, digamos, era el Sergio Moro, ese juez que hace muy poco se salió del gobierno y salió disparando, según dicen ellos, ¿no? O sea, tratando de derribar al Bolsonaro y acusándolo de mucha corrupción del que Ruiz Moro mismo hizo parte, ¿no? Entonces ahora es como están lavando ropa sucia en público. Entonces hay mucho mito de eso, ¿no? También hay sectores fundamentalistas, hay sectores evangélicos que no necesariamente... Los evangélicos, hay mucha gente progre entre los evangélicos, pero hay mucha gente fundamentalista, ¿no? Y mucha gente fundamentalista no solo evangélica, también de algunos otros sectores, pero sobre todo fundamentalistas cristianos que apoyan a Bolsonaro por una suerte de golpe de marketing. Por ejemplo, cuando había el impeachment de la Dilma, Bolsonaro estaba en el Río Jordano con el presidente de su partido de entonces, que era un obispo, que lo estaba bautizando ahí en Jerusalén y se cambió su nombre para poner Mesías en el nombre. O sea, la gente le cree un poco, ¿no? La gente necesita creer en algo. Bueno, El, sí, pero ahora, por ejemplo, nos están mandando, estamos en un programa en vivo, estamos conversando con Gunther Alexander, que es periodista brasileño, él está ahora en Chile, y nos está contando un poco lo que está pasando en Brasil con respecto a los derechos humanos y también la crisis política que se está viendo en estos momentos. Nos decía una persona que Leti Rodríguez decía, ¿será peor vivir en Chile o en Brasil en este minuto que ya el coronavirus mostró una nueva crisis dentro de Brasil? ¿Cómo ves ahora lo que está sucediendo? mira, ahora se pone, perdón, ahora se pone muy dramático, ¿no? Porque además de totalmente neonazista, este desgobierno se pone irresponsable. Entonces está en medio de la mayor crisis sanitaria global desde los últimos décadas, del siglo, exhortando a la gente a salir a la calle, haciendo pronunciamientos, utilizando el expediente, ¿no? de pronunciamiento presidencial para llegar a toda la población y decirle que de teorías conspiratorias de las más absurdas y poner a la gente, o sea, está muy peligroso la situación en Brasil. La gente que no esté muy atenta se ve muy complicado, ¿no? Ya hemos pasado de 15.000 fallecimientos, ¿no? Pero Para decir un número. cuéntanos algunos ejemplos un poco de lo que tú estás contando, que son lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en Brasil. Veíamos ayer al mismo presidente que estaba saliendo desde su propio Palacio de Gobierno a hacer manifestaciones y a pedirle a la gente que saliera de sus casas a trabajar. Y hablabas un poco que la gente está apoyando eso, ¿no?
Claro, la última visita que el Bolsonaro hizo a Trump, toda la gente del primer escalón que le acompañó en la visita, no sé si toda la gente, pero buena parte de la gente que estuvo en esa comisión, volvió confirmados con COVID-19. 19. El Bolsonaro hasta ahora no ha entregado los exámenes que podría ser que él, por ejemplo, estuviera no solo exhortando a la gente, ¿no? Incitándola a que salgan del aislamiento, recomendado por la Organización Mundial de Salud y por el mismo Ministerio de Salud de Brasil, ¿no? Vale lembrar que son dos ministros de salud que han renunciado ya, ¿no? Dos ministros de salud que no aguantaron esta presión, digamos, que venía desde Bolsonaro para que rompiera el aislamiento. Y nada, entonces es una insanidad total, digamos, ¿no? Es una irresponsabilidad, en verdad, porque es un crimen. Cuenta un poco a la gente qué significa esto del impeachment, porque por dónde va a ir la acusación al presidente, qué es lo que estaría marcando ahora la pauta ya en Brasil. Son muchos pedidos de impeachment, de salida, digamos, ¿no? Eh, hay muchas razones. Una primera sería de fraude electoral, por ejemplo, que ya viene tramitando desde la elección misma. Ahora más reciente, de crimen de responsabilidad por poner la población en riesgo de vida, ¿no? De, por ejemplo, no hacer ninguna campaña de apoyo, sino que simplemente ignorar los hechos, ¿no? Y poner a la gente en riesgo directamente, ¿no? Sea él que no se sabe si está confirmado o no con coronavirus, sea eh, peleando con los gobernadores que pusieron en cuarentena, ¿no? Sanitaria, sus estados. O sea, podría estar acá media hora hablando de eso, así, hay muchas razones y son muchos los pedidos. Ahora hay que ver por qué no avanza, ¿no? ¿Por qué el Supremo, por qué el Congreso no pone? ¿Eh? En medio de todo eso, a la vez está tratando de hacer un autogolpe. Toda la semana trata de ver si se puede o si no se puede. Y quiere hacerlo a la boliviana, ¿eh? Como hicieron ahora en Bolivia. Para Eso las es todo un personas tema. que están entrando a este programa, estamos conversando con Gunther Alexander, él es periodista brasileño y nos está contando la situación que está viviéndose en Brasil, no con un afán de comparar, sino también de entender cómo está enfrentando esta crisis los otros países desde una perspectiva de derechos humanos. Eso es lo mismo que te quería preguntar, Gunther. ¿Cómo están las organizaciones de derechos humanos trabajando ahí? Conocemos, también hemos como museo trabajado con instituciones tan importantes como Vladimir Herzog, que es un instituto que lo vamos a tener en este programa, Súper. pero ¿cómo lo han visto? ¿Qué es lo que están haciendo específicamente para enfrentar a esta crisis pandémica, pero también con una crisis política que ya existía de derechos humanos en Brasil? Claro. La gente de derechos humanos resiste como puede, ¿no? Es una, es una dificultad muy grande porque en buena medida muchas organizaciones dependían de ciertos programas que vienen de gobierno y que ahora están cortados, ¿no? Hay, por ejemplo, gente que hacía visitas sistemáticas en la cárcel para ver las condiciones de violación de derechos humanos que se dan, están impedidos de trabajar, no les llega los fondos que se corresponden y ahí empiezan a hacerlo voluntariamente, pero ahí ya en otro ritmo porque necesitan igual tener otros trabajos y dividir el poco tiempo que ya tenían. Hay, por ejemplo, la gente que hace vistorías en trabajo esclavo en el campo, que se ve impedida de trabajar, la Policía Federal ya no le acompaña más a hacer las visitas y ahí se pone en riesgo de vida. Hay un montón de temas
Por supuesto, la gente que lo hace, lo va a seguir haciendo y aún bajo condiciones desfavorables, pero se ve bien compleja la situación de los derechos humanos y no hace, son muchas las denuncias de lo que está sucediendo. Cada día es una nueva cosa peor que la otra, digamos, ¿no? Son noticias no muy buenas. En el caso, sabemos que tú trabajas desde la perspectiva de los medios de comunicación independientes. ¿Cuál ha sido el papel de estos medios independientes pre-pandemia y ahora con esta crisis? ¿Qué es lo que están haciendo allá en Brasil? Y desde acá, de Chile, tú también, haciendo Claro. estos despachos. Creo que lo principal es crear una otra narrativa, es también poner luz a los hechos que son invisibilizados por los medios tradicionales, por los medios eh, comerciales. Eh, Hay toda una creación también de matrices de una cultura que todavía no, una cultura de paz, una cultura de derechos humanos, que todavía no se valora mucho en la prensa de siempre. Y ha tenido un papel, un rol bastante fundamental. Por ejemplo, a la segunda vuelta durante la elección de Bolsonaro se perdió la elección, pero la gente también ha perdido el miedo y empezó a salir a la calle bajo mismo la represión de los militares, de los policías, de la persecución política, la discriminación, las amenazas, ¿no? Y la gente, por más que... ¿Por qué lo hizo también? Porque empezó a tener un otro punto de vista, aunque sea, digamos, muy chico respecto a los medios que tienen el- los dueños de la situación, han hecho un papel y siguen haciendo un papel que es fundamental. O sea, solo se ve en aumento. Había, por ejemplo, muchos youtubers que estaban en un primer momento muy de derechas, ahora están como cambiando sus posiciones, revisando, ¿no? Porque han visto que a dónde lleva a dónde Sí. lleva lo que creían, digamos. Es que en un país también donde los medios de comunicación, en Brasil, por ejemplo, que también sucede en nuestros en países, en donde los medios de comunicación pertenecen a ciertas familias o ciertos poderes fácticos que dejan a estos medios de comunicación pequeños funcionando en un espacio diferente, ¿no? ¿Qué recomendarías tú especialmente de poder ir mirando para aquellas personas que quieren seguir un poco lo que está sucediendo en Brasil? Medios de comunicación, finalmente. Claro. Bueno, para quienes necesitan seguir un poco lo que sucede en Brasil, recomiendo mucho la TVT, que es la televisión de los trabajadores. Recomiendo mucho el RT, no RT en español, por más que sale ocasionalmente, no tiene una cobertura diaria, pero sale con bastante frecuencia temas de Brasil, sobre todo los temas más importantes. Hay una serie de vehículos como GGN, hay como Opera Mundi, hay otras palabras, bueno, el mismo 4V y Agencia Presencia. Entonces hay una serie de vehículos que hacen una cobertura diaria o semanal de los hechos, de los principales hechos de Brasil, ¿no? Con una Te voy a mirada leer, desde los derechos humanos. perdón, sí, te voy a leer, aquí nos están llegando, como estamos en vivo, nos están llegando algunas preguntas. Leti Bueno, Rodríguez dice, por ejemplo, ¿qué se podría hacer con la prensa oficial para que no influya tanto en la gente aún? Porque, para por que no, ejemplo, para que no influya tanto en la gente. Por ejemplo, ahora vemos que la televisión tradicional, o sea, que en general la gente no se estaba informando a través de la televisión, ahora cada vez más la gente está viendo esta televisión donde hay información oficial, por decirlo, pero invisibiliza también lo que está sucediendo en otros lugares, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando realmente con la gente. ¿Cómo entonces Leti dice, cómo podemos disminuir esa influencia? ¿Cómo lo has visto tú desde la perspectiva de ser un medio independiente también?
Mira, eh, por un lado, habría que poner los medios de comunicación, así como las escuelas, los hospitales, las fábricas, como un medio también de ocuparlo y no dejarlo solo para la gente de derechas, ¿no? Entonces habría que generar condiciones de tener medios públicos, de tener medios que hablen más de derechos humanos, de tener medios que no dependan y que económicamente, digamos, ¿no? de esos otros medios y que generen, ¿no? Essas miradas e essas narrativas de lo que é invisibilizado. Então, esse é um tema. Há que criar programas, há que criar canais, não? Não só desde a internet, sino que desde a televisão mesmo. Isso é Lo que toda me- uma sí. dificuldade, por cierto, pero habría que ter esse projeto. E mientras não se puede, ir haciéndolo por internet y desde ahí se puede llegar a mucha gente. Lo que se hablaba que en Chile teníamos una de las menores tasas de personas invirtiendo en medios independientes. Por ejemplo, no está la cultura de poder financiar con aportes voluntarios a los medios de comunicación. ¿Cuál sería tu llamado? Porque en el fondo también eso hace que haya una prensa más democrática, por decirlo. Mira, si ellos tienen los medios de masa, nosotros podemos hacer una masa de pequeños medios, ¿no? Es como, eso también es algo que es difícil, pero posible. En Brasil lo hicimos. Creo que cuando está la necesidad va surgiendo. Por más que acá tiene una cultura, como dice, un poco menor de eso, lo he visto en aumento franco, sobre todo ahora con lo de las marchas, muchos nuevos medios chicos surgiendo y empiezan a complementarse porque no logran hacer cobertura de todo lo que sucede. Habría que tener un ojo puesto muy claramente en las periferias, también en el campo, pero sobre todo en las periferias. Ahí hay fenómenos donde se está generando un vacío muy importante, ¿no? De ahí vienen los fundamentalismos, porque están abandonados a su propia suerte y hay gente que está tratando de influir ahí. Entonces eso habría que darle unas vueltas, digamos. En algún minuto se hablaba también que Brasil tiene, a pesar de todas estas crisis políticas, tiene un tejido social mucho mayor. Es decir, que la sociedad está más conectada uno con otros que lo que sucede aquí en Chile. ¿Qué es lo que, ¿Qué es lo que pasó? Que no se cree en los gobiernos, porque en Chile generalmente estamos mirando hacia los gobiernos para que nos conduzcan y olvidando un poco de trabajar solidariamente entre todos. Es lo que estabas hablando sobre los medios, una masa de medios chicos. ¿Cómo podemos recuperar en Chile, tú que ya llevas un tiempo acá viviendo, recuperar esta solidaridad? ¿Cómo nos ves a los chilenos en eso? Mira, yo veo a los chilenos muy solidarios, sobre todo en momentos de crisis o de catástrofe. Diría que son más solidarios que la gente en Brasil. Pero por lo general, acá hay una cultura, esa cultura neoliberal, ¿no? De sálvese quien pueda, ¿no? Cada uno por sí, Dios contra todo, que hace que la gente, sobre todo la gente que vive en las ciudades más grandes, se ponga un poco individualista, ¿no? Entonces eso también es un fenómeno en Brasil, sobre todo la gente de las ciudades, pero como decía, si uno va un poco más para la periferia, va a ver que hay otra cultura donde la gente necesita tener ese tejido porque se necesita mutuamente, ¿no? Ojalá, creo que eso ha sido uno de los principales hechos que han cambiado ahora con las manifestaciones, que se ha generado muchos cabildos, ha generado mucho tejido barrial, y eso ha sido bastante interesante, ¿no? Mirando ¿Cuál es? desde afuera. Sí. Como un poco para ir terminando, ¿qué es lo que en el fondo tú haciendo política ficción, qué es lo que crees que va a suceder? Un poco hablando de Brasil y en Chile, hablabas un poco de la pérdida de sentido antes que nos conectáramos en vivo. Cuenta un poco como tu teoría que podrías entregarle a la gente, ¿no? Claro. Creo que
Hay que proteger las vidas, por supuesto, pero también hay que proteger las conciencias, ¿no? La gente más que nunca está buscando por Google y YouTube temas relacionados a salud mental, y lo están buscando incluso más que el tema relacionado al coronavirus mismo, y ese es un indicador. La gente está necesitando de un nuevo sentido a futuro, está necesitando de un futuro más abierto, más luminoso. Ese es un tema, por supuesto, de hechos, pero también es un tema, digamos, de generar un nuevo imaginario, ¿no? De lo que puede venir. Por supuesto, nadie tiene pelota de cristal, ¿no? Para decir que va por acá o va por allá la cosa, pero yo arriesgaría a decir que hay una cierta compresión todo este aislamiento, ese confinamiento obligatorio, que va poniendo a la gente en una reflexión muy profunda. Hay, por ejemplo, en algunas partes como Brasil, España, por decirlo, donde la gente no solo está pasando por grandes dificultades, sino que está perdiendo muchos seres queridos. Yo te hablo por mí, que de mi círculo de amistad, 2 personas han partido estas últimas 2 semanas. Entonces eso pone a la gente a preguntarse cuestiones de fondo, no solo de la sociedad, sino que de su mismo estilo de vida. Y el cambio que va a venir de ahí es seguro. Ahora, si ese cambio va a ser para arriba, ¿no? O se va a ser regresivo, eso depende de la gente buena, como nosotros, de hacer propuestas interesantes de que puedan llegar a la gente, ¿no? Poner imágenes de cambio, poner imágenes más luminosas. Tú Bueno, también, sí. no, eso, Cuéntame. creo que a pesar de todo, vamos a tener grandes sorpresas cuando pase toda esa cuarentena y cuando la gente salga a la calle van a salir con fuerza, digamos. Bueno, Gunther, te queremos agradecer desde el Museo de la Memoria este nuevo programa que se llama Corresponsales de los Derechos Humanos. Si aconteciera cualquier cosa en el país, por favor, no dudes en estar en este programa para contarnos qué es lo que está sucediendo. Ya eres nombrado como corresponsal del museo, eres además Muchas tu gracias. visión humanista es súper importante, así que te queremos agradecer que estés con nosotros. No sé si quieres decirle algo a la gente que está conectada. No, yo agradezco mucho, Paula, por la invitación. El museo es una referencia muy importante para nosotros. Es como nosotros envidiamos, ¿no? Que gustaríamos que en Brasil hubiera algo parecido. Y por supuesto estoy a disposición siempre que necesiten y sigan adelante, que es fundamental lo que hacen. Sí, se me había olvidado contarte que efectivamente en el museo del 50% que son extranjeros que vienen al museo, casi el 50% son brasileños, así que hay también una avidez del pueblo brasileño de poder entender la memoria, ¿no? Seguro, porque es un punto en abierto. Ok, muchas gracias entonces, Gunther, y a ustedes, a toda la gente, invitarlos a seguir conectados con la memoria, este sitio especial que se llama conectadosconlamemoria.cl, que tiene elementos de cultura, tenemos contenidos para los niños y niñas, tenemos programas en vivo todos los días a las 12 del día, y entonces queremos invitarlos a seguir con nosotros y muchas gracias por este en vivo con el Museo de la Memoria. Chao. Chao, pescado. Chao, pescado.